Bueno, buenas noches. Un nuevo programa 40 minutos de responsabilidad social en la información y en la comunicación. Vamos a seguir trabajando con el Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que es el que habla de paz, justicia e instituciones sólidas, y seguimos convocando a distintas organizaciones que nos dan su mirada, su parecer sobre los temas que trabajan. En esta entrevista de hoy estamos viendo que desde hace algunos años el tema de la inclusión laboral trans se instaló como un tema central en la agenda de derechos en nuestro país. Se conquistaron avances realmente históricos, como la sanción de la ley del cupo laboral travesti trans. Sin embargo, estamos viviendo un momento bastante conflictivo. Hoy ese camino enfrenta serias amenazas. Los recortes en el Estado, el incumplimiento de las normas, restricciones presupuestarias y proyectos oficiales que lamentablemente buscan derogar esta ley y ponen en riesgo lo alcanzado. En trabajo sabemos que no es una fuente de ingresos, solamente esto la asociación que vamos a entrevistar hoy lo tiene muy claro, es la posibilidad de proyectar una vida con dignidad. Sin embargo, para muchas personas de este colectivo, ese derecho básico sigue siendo un desafío pendiente. Vamos a hablar de los desafíos, pero también de las oportunidades que se están gestando desde la sociedad civil. Para eso nos acompaña Gaba Benítez. Gaba es especialista en género, en derechos humanos y en responsabilidad social empresaria. Es diplomada en género, política y participación en la UNTREF, en recursos humanos en la UNSAM y en derechos humanos en la Universidad de La Matanza. Gaba es además coordinadora del programa de inclusión laboral y diversidad en la Asociación Civil Mochacelis, una organización que hace más de una década trabaja para abrir caminos de igualdad a través de la educación, el empleo y la participación social. Bienvenida, Gaba, un gusto tenerte hoy en nuestro programa. Estaba muteada. Muchas gracias por la invitación. Gaba, me gustaría para empezar, antes de que nos cuentes más sobre la Asociación Civil Mochacelis y presentándola también, que nos cuentes brevemente quién fue Mochacelis y de qué manera influyó en la creación, en la construcción de esta organización. Perfecto. Marta Mochacelis fue una travesti del norte de nuestro país, una compañera que ejerció el trabajo sexual y la prostitución en el barrio de Flores. En ese momento había eh, unos edictos policiales que habilitaban a las fuerzas de seguridad a llevar detenidas a las personas trans solamente por la presunción de prostitución o llevar la ropa del sexo opuesto, lo que llevó a que muchas personas trans pasen mucho tiempo encarceladas injustamente. En esas cárceles cuenta la leyenda travesti que, bueno, Mocha no sabía ni leer ni escribir y en comunidad, entre las compañeras, le iban como enseñando para poder defender sus derechos. En honor a ella como activista y a esa forma comunitaria y colectiva de pensar la educación, es que llevamos su nombre, aparte porque ella era compañera de Luana Berkins, que fue una referente para toda nuestro movimiento de diversidades, que es la madrina del bachillerato, que es el proyecto fundacional de nuestra asociación civil. Y bueno, ahí viene cómo tenemos su nombre. Sí, de hecho también la ley 27636 lleva el nombre no solo de Diana
Zakayán, sino también de Loana Berkins. Esto es Claro. importante recordarlo. A veces uno se queda con el nombre de Diana y se olvida del de Loana, ¿no? No, fue una Bueno, referencia para toda nuestra comunidad claro. en ampliación de derechos, no solo la de ley de cupo, sino la ley de identidad de género, la ley de matrimonio igualitario, la campaña por el aborto legal. Fue una referente para nosotros. Vos sos la coordinadora del programa de inclusión laboral y de diversidad, ¿no? Pero por eso seguramente nos enfoquemos principalmente en este aspecto. Pero te quería consultar porque leí en la página web de ustedes que las personas travesti, trans, no binarias viven un círculo de discriminación y a mí me gustaría, porque nadie mejor que vos, para ampliarnos el alcance de esa discriminación y que toda nuestra audiencia pueda dimensionarla. Sí, la población travesti trans hace mucho tiempo viene siendo una de las comunidades más vulnerables que tenemos en la actualidad, porque no solo hay un tema económico o de clase, sino una discriminación por la identidad, ¿no? Digo, por ser quienes son. Hay diferentes barreras que hacen que, por ejemplo, el promedio de vida de las personas trans siga siendo de 40 años. Podemos hablar de exclusión temprana de los hogares, cuando las personas trans empiezan a expresar su género o modificar su expresión de género, ¿no? Cómo se ven. Em, También hay una exclusión de las instituciones, muchas veces educativas, que no están preparadas o no pueden recibir o acompañar a una infancia trans, ni hablar de los contextos, ¿no? Digo, padres, madres que excluyen o hacen presión para que esas infancias no compartan el aula con sus hijos, hijas. También todo lo que implica cuando hablamos de violencia institucional, eh, qué pasa cuando las personas trans no corresponde su nombre con el que figura en el DNI, ¿no? Más allá de que hoy tenemos una ley y que para la comunidad travesti trans la ley de identidad de género fue un antes y un después. Lo que nos cuentan las compañeras y compañeros trans es que a partir de la ley de identidad de género es que comienza la democracia para las personas trans y la ley fue sancionada en el 2012, o sea, que es poco tiempo en ese sentido para pensarse sujetas y sujetos de derecho, ¿no? Plenamente, reconocidos por el Estado. Eh, y el no reconocimiento institucional hace que, por ejemplo, queden excluidas y excluidos del sistema de salud, quedan excluidos o excluidas de el acceso a un empleo formal, más allá de que eso empieza a modificarse a través por ejemplo, organizaciones de la sociedad civil o en este caso, la ley de cupo laboral, que más allá de que no fue cumplida en su totalidad y en este momento está siendo muy atacada, marcaron un antes y un después en ese sentido. Pero creo que es fundamental pensar cómo la violencia que es patriarcal, que es cis normativa, que excluye a las diversidades del ámbito de la cultura, ¿no? Del ámbito de que está pensado esta sociedad en términos binarios, como solamente puedan ser habitados por varones o mujeres, ¿no? Con lo que se concibe hegemónicamente como el varón y lo que se concibe hegemónicamente como la mujer, ¿no? Entonces, en ese sentido, las diversidades, y en particular las personas travesti, trans y no binarias, vienen a romper con ese binarismo, con esa única forma de habitar el mundo y a enriquecer, ¿no? Como esas posibilidades. Por eso también me gusta la palabra que nombraste de oportunidades, ¿no? Digo, tenemos una oportunidad, la sociedad civil, las empresas, los gobiernos, para poder sumar y hablarles a todas las personas que viven en un territorio y no solamente a un sector. Eh, pero bueno, hoy estas condiciones, estos derechos fundamentales que hablamos, que es el derecho a la salud, la educación, el trabajo, eh, a la vivienda, sobre todo, bueno, nosotros estamos en la ciudad de Buenos Aires y hay una crisis habitacional muy fuerte. Imagínense, por ejemplo, que cuando una persona no accede
no puede terminar el secundario en tiempo y forma, no puede acceder a un empleo formal, lo que hace que no tenga seguridad social, no tenga una posibilidad de alquilar un departamento porque no tienen una garantía, no tiene un recibo de sueldo, entonces muchas veces tienen que vivir hoteladas en, como en hoteles que tienen una precariedad muy grande y que les cobran muchísima plata solamente porque no tienen esa garantía. Entonces, cuando hablamos del círculo de derechos, hablamos de esto, ¿no? De estas interacciones que la sociedad excluye a una comunidad solamente por su condición de identidad de género. Ujú. Eso desde la Te quería asociación civil, sí, perdón. Sí, no, te quería preguntar, Gaba, justamente por el programa Inclusión Laboral y Diversidad que vos trabajás fuertemente y un poco para conocer los ejes de trabajo, porque, bueno, lamentablemente vamos a tocar otros temas también, ¿no? Pero esto de barreras concretas para acceder al mercado laboral es como muy fuerte, es como muy impactante, lo viven en general en la sociedad muchas personas, pero teniendo un cupo laboral o teniendo una ley que hoy todavía está vigente que fija un cupo laboral, es como inentendible, más allá de la exclusión que ha habido fuertemente entre el 2024 y 2025 de personas trans, de ese acceso a derecho a un cupo laboral, me parece que es importante ver cómo lo están trabajando ustedes dentro de la organización. Perfecto. Mira, la asociación civil, en principio, tiene un abordaje territorial, comunitario y que tiene que ser integral, ¿no? Porque, como hablamos recién, si la persona, nuestro proyecto fundacional fue el bachillerato, digo, pensado para la terminalidad educativa, con títulos formales. Pero si las personas tienen hambre o no tienen un lugar en donde vivir o no tienen un ingreso económico, también es muy difícil que puedan terminar el secundario. Por eso es que la asociación civil fue creando diferentes programas que puedan acompañar estas necesidades para brindarles las herramientas a las personas y que generen autonomía, ¿no? Y que puedan mejorar su calidad de vida. Ese sería como el objetivo principal que tenemos en la asociación civil. Y en particular, el programa que estoy liderando, que es el programa de empleabilidad, de empleo trans, lo que busca es generar un nexo, un puente entre las personas trans, travestis y no binarias que están en búsqueda de empleo con empresas y organizaciones estatales que estén en búsqueda de sumar talento a sus empresas, pensar en formaciones y brindar herramientas a sus equipos para que puedan mejorar su cultura organizacional, puedan pensar y construir espacios laborales más diversos, más inclusivos, que respeten quizás otras formas, ¿no? de habitar el mundo y un poco eso es lo que hacemos. En principio, como esas serían las dos líneas de trabajo, ¿no? Una con las personas, que en ese sentido tenemos hoy por hoy una base de talento de 900 personas travesti, trans y no binarias que están en búsqueda de empleo formal. En esa gran base de talento también hay particularidades, ¿no? Hay personas que tienen un nivel de vulneración de derechos más amplia, que están quizás terminando el secundario o que están en búsqueda de su primer empleo formal. Con ellas trabajamos todo lo que es formación profesional. Tenemos diferentes talleres que son gratuitos para la comunidad, para que puedan formarse en alfabetización digital, idiomas, bueno, diferentes cursos para que puedan seguir adquiriendo herramientas. Y quizás hay otras personas que tienen otro recorrido, que ya están cursando en la universidad o se recibieron de la universidad y también están en búsqueda de empleo formal. Esos son como eh, las dos grandes categorías que tenemos en nuestra base de talento. Y por otro lado, acompañamos a las empresas ya sea con capacitaciones, voluntariados corporativos o acciones que puedan involucrar a las personas de las organizaciones para generar concientización de la realidad de la población, que tengan más herramientas para, por ejemplo, los equipos de recursos humanos tener una mirada sin sesgos sobre las diversidades, qué hacer si una persona quizás no
no hizo el cambio registral, qué plantea la ley en ese sentido y cómo poder que todos los procesos que tienen hoy las organizaciones respeten esa ley, que respeten el nombre de la persona. Y bueno, y si la empresa o la organización está con las capacidades para contratar una persona, acompañamos todo el proceso, desde que nos comparten la descripción de los puestos hasta que hacemos entrevistas, nosotros les compartimos perfiles hacemos una preselección de perfiles que se adecúan a esa búsqueda en particular, acompañamos en las entrevistas y si todo va bien y la persona ingresa a trabajar, sostenemos el acompañamiento aproximadamente 6 meses, porque lo que nos importa es que la persona ingrese a trabajar, pero que lo pueda sostener. Ahí la permanencia es fundamental, no solo para que los procesos en las empresas sean efectivos y que los recursos que se destinan para proyectos con esta finalidad, digo, tengan un impacto positivo y concreto también en lo que es las empresas y que las personas tengan la mejor experiencia y se sientan lo más cómodas y acompañadas posible, ¿no? Eh, Vos que nos es hablabas recién, sí, discúlpame que te interrumpa, Gaba, de la importancia del acompañamiento institucional y esto que ustedes llaman claramente ambiente seguro, ¿no? sí, Eh, y yo te quería preguntar en ese vínculo, en esa relación con las empresas, ¿qué ves que está faltando? ¿Qué tanto realmente están atendiendo el problema? ¿Qué tanto están generando todas esas necesidades de permanencia laboral, de desarrollo de ambiente seguro, de formación en derechos humanos en relación al resto de la comunidad laboral? ¿Cómo lo viven ustedes en el día a día? ¿Con qué se enfrentan a la hora de ir a una empresa, a acompañar a una de las integrantes de la organización a desarrollarse, a presentarse, a sí. moverse? Contanos un poquito eso para que grafique para nuestra Sí. audiencia. Bueno, hay gran variedad de Sí, como en empresas y todo. también que están en diferentes momentos, ¿no? En términos de cultura organizacional, de procesos. Yo creo que ahí la clave es que la capacidad de reflexionar sobre las barreras estructurales que tiene la comunidad y cómo muchas veces una descripción de un puesto, que para un puesto junior se piden muchos requisitos que ya son excluyentes en ese sentido, ¿no? Digo, si para un puesto junior administrativo estamos pidiendo que la persona tenga 3 años de cursada universitaria y que tenga un idioma, hay un montón de personas que quedan por fuera de, de poder ingresar a ese perfil, ¿no? Entonces, lo que tratamos de identificar y acompañar a las empresas es buscar puestos que eh, puedan ser accesibles para todas las personas, más allá de que haya puestos que sean más técnicos o que tengan más requerimientos. Bueno, qué cosas en esos procesos las personas pueden, qué cosas tienen que saber o qué habilidades o qué conocimientos tienen que tener y qué conocimientos se pueden formar al interior de las empresas, ¿no? En esto de lo importante de que es brindar oportunidades. Nosotros en La Mocha estamos convencidas de que sumar talento travesti, trans y no binario eh, tiene un impacto sumamente positivo en los equipos, ya que se piensan equipos que son más innovadores, más creativos, que pueden como generar un mayor alcance y interpretación, por ejemplo, de las unidades de negocio, de a quién le hablamos y a quién no le estamos hablando. Eh, entonces, en ese sentido, el mayor desafío que tenemos es la capacidad de escucha de las empresas o organizaciones y qué tanto siguen o no nuestras recomendaciones, ¿no? Porque tenemos casos de éxito, ¿no? Digo, el año pasado hicimos 80 inserciones laborales en empresas privadas, eh, que nos enorgullece un montón porque creemos que con predisposición y con trabajo se puede lograr y pensar la inclusión laboral. Pero bueno, también todavía hoy en este contexto de crisis económica y social, en donde cae el empleo y no hay tantas empresas que están saliendo a,
con A apertura contratar gente, a claramente, a contratar contratar en personas. general, ¿no? Claro. Claro, y ahí lo que nos pasa, digo, con lo que podemos pensar las contradicciones que implica un cupo, ¿no? Digo, con lo positivo y lo negativo que puede tener eso, yo creo que lo que pasa es que tiene que haber un pensamiento crítico de con cuántas personas trans hoy tenemos, con lo que tenemos o con los procesos que tenemos, cuántas personas trans hay en mi organización. ¿Con cuántas personas trans yo cursé en la universidad? Bueno, esta es una realidad, ¿no? Digo, seguramente son muy pocas. Entonces, para querer modificar ese objetivo, digo, si mi empresa tiene un pilar de diversidad y es parte de su convicción sumar diversidades a los equipos, hay que hacer algo diferente, ¿no? Digo, tenemos que pensar nuevas estrategias. Y ahí está el desafío, ¿no? ¿Cómo pensar nuevas estrategias cuando muchas veces los procesos son muy estáticos, muy estandarizados, que no contemplan las realidades de cada persona que participa de los procesos de selección? Y lo que termina pasando, que por eso casi en una investigación que hicimos en la asociación civil, casi el 90% de las personas trans en Cava no tienen un empleo formal y ejercen la prostitución o el trabajo social, el trabajo sexual, como única forma de ingreso económico. Esto no es una decisión, es una realidad Claro, no que es una eh, elección, es una en- única opción que les va quedando, claro. entonces, poder generar esa conciencia en las empresas de que tenemos que generar estrategias para que las personas trans, travestis y no binarias, que tienen un montón de habilidades para sumar a nuestras empresas, bueno, poder trabajar en conjunto para que esos ingresos sean efectivos, para que las personas se sientan cómodas en esos espacios laborales. Porque aparte, algo que pasa es la fidelización. Cuando una persona trans se siente cómoda por primera vez en un empleo formal, tiene una seguridad social, tiene aportes, tiene el acceso a una obra social, va a querer conservar su trabajo. Lo traigo como, porque también hay en el mundo, en el mercado laboral, digo, hay diferentes complicaciones, por ejemplo, en la retención del talento. Bueno, digo, acá las personas trans que se sientan cómodas y que tengan la posibilidad de desarrollo en una empresa, van a elegir estando en esa empresa porque nunca antes habían tenido esa oportunidad. Ojalá en algún momento no sea necesario tener un cupo, no sea necesario que haya una escuela para personas trans. Ojalá en algún momento todos los espacios puedan ser Puedan estar seguros, abiertos. claro, puedan ser Claro. espacios seguros y que tengan una perspectiva para que nuclee a todas las personas. Esa realidad hoy no existe, o sea, no está realizada concretamente. Entonces, es necesario que podamos pensar nuevas estrategias para cumplir nuestro objetivo, que en fin es que nuestros equipos sean más diversos, porque si no, lo que pasa, y un diagnóstico que podemos ir viendo, es que las empresas tienen o buscan perfiles o talento en determinadas universidades o nichos, ¿no? Entonces, no hay una real diversidad de talento, de profesionales que están pensando o que están habitando esa cultura organizacional, ¿no? Digo, es sesgado en ese sentido. Entonces, poder generar inclusión laboral, que tenga un impacto social, que pueda mejorar la calidad de vida, que es sustancial, digo, el acceso a un empleo formal, le cambia la vida a las personas trans. Que nunca pudieron tener esa posibilidad de contar con derechos laborales básicos. Entonces, creo que tiene que ser como una parte si estamos hablando de responsabilidad social empresarial, digo, una gran parte tiene que ir en ese sentido, pero también entendiendo que para las unidades de negocio es una oportunidad para que los espacios laborales sean mejores espacios laborales y que a mí me pasa algo con la palabra inclusión, porque digo, pienso, ¿a dónde nos quieren incluir? En qué condiciones? Yo ¿Desde qué lugar estamos excluidos? Tiene que ser la pregunta, claro, claramente, claro, pensaría más en cómo construimos espacios de claro. convivencia en Ujú. diversidad que puedan ser espacios habitables por todas las personas, ¿no? Digo, y en ese sentido no tenemos que tener una maestría en género
o una formación específica, digo, solamente generando espacios de escucha, espacios que respeten a la otra persona, espacios que contemplen las particularidades de cada una de las personas, porque todas somos personas que tenemos diferentes recorridos, diferentes vivencias en nuestra vida. Entonces, digo, creo que el desafío en este mundo que va en una dirección que nos individualiza, que busca, que amplía en discursos de odio, que amplía en el sálvese quien pueda, pensar en a quién nos están quedando atrás es fundamental para luego pensar en estos espacios que sean mejores espacios para trabajar. Perfecto. Te quiero hacer dos preguntas como finales porque hablamos del tema de la ley de cupo y del incumplimiento y claramente sabemos que esta ley de cupo pretende ser transformada o cambiada por una ley que quiere llamarse de igualdad ante la ley, como si no estuviera en la Constitución eso, ¿no? Y claramente, bueno, ha habido discursos muy agresivos, discursos muy violentos, siempre discriminatorios, siempre descalificantes, de odio, claramente, ¿no? Ante esta realidad o ante esta posibilidad, que hoy si se quiere está un poquito más desinflada, pero sigue estando de posibilidad de cambio de la ley de cupo, que ya excluyó a muchas gentes diversas, ¿no? A muchas gentes con identidades distintas, diferentes. Te quería preguntar qué medidas están tomando ustedes, qué acciones tomaron, si han tenido oportunidad de juntarse o con el ámbito institucional del Poder Ejecutivo o presencia en el Poder Legislativo, como para atajar lo que puede llegar a venirse, ¿no? Sí, nosotros identificamos en estos 2 años un retroceso en términos de la ley, no solo en que no se cumple el porcentaje que está establecido, sino que hubo eh, desvinculaciones que son ilegales, digo, porque los cupos están protegidos con el cupo de discapacidad, tiene una protección particular. Entonces, hay, en este ataque a los puestos en el empleo público, también hay un montón de personas trans que fueron desvinculadas. Y ahí hay algo que me gustaría remarcar que tiene una crueldad particular, porque imagínense que personas que toda su vida ejercieron el trabajo sexual o la prostitución y por primera vez tienen la oportunidad de conocer lo que son los derechos laborales, que muchas veces, digo, tampoco, pues, tenemos muchas críticas también sobre cuáles son las condiciones laborales a las que accedían, ¿no? Digo, también hay veces que los salarios no eran adecuados o las cargas horarias, pero Sí, o accedían eran a derechos laborales. monotributistas, Claro, pero eso también accedían a derechos pasó. laborales que antes no tenían. Y cuando son desvinculadas de nuevo, tienen que volver al trabajo sexual o a la prostitución, y eso tiene un impacto muy, muy negativo. Nosotros lo que estamos haciendo es, en principio, acompañar a todas las personas que fueron desvinculadas, también pensando la reinserción quizás en el empleo formal, porque no hay voluntad política que... Para, Retomarlas, ¿no? Como para claro, retomarlas, pero claro. sí tuvimos este mes, que es algo, una noticia que nos pone, nos pone muy felices y que marca un presente, logramos la reincorporación de personas que estábamos acompañando, de 3 personas trans al, eh, a un puesto del Estado, a un puesto en el Inca, personas que fueron reincorporadas después de una acción colectiva que hicimos, que acompañamos desde la asociación civil, pero desde diferentes también movimientos sociales y sindicatos, así que la lucha está siempre para defender los derechos de las personas, para hacer cumplir la ley en ese sentido y la Claro. Constitución. Así que trabajamos muy fuertemente, obviamente falta, porque la demanda es mucha, porque las personas están en una situación de extrema vulnerabilidad, pero venimos trabajando en ese sentido para, ya sea con la ley de cupo, pero también con el incentivo a empresas y el acompañamiento a empresas para que puedan contratar personas trans.
Ujú. Para terminar, ya nos queda muy poco tiempo, te quería preguntar, bueno, es muy interesante todo lo que nos estás contando, realmente muy interesante, y me gustaría saber próximos temas pendientes en agenda de trabajo, qué es lo que están pensando, qué los moviliza, qué receptividad tenés, el ida y vuelta también con las personas que están involucradas en la organización, qué están pensando. Bueno, desde Aceptemos eso. desde la Mocha seguimos como atendiendo muy de cerca las demandas sociales que no solo que atravesan a nuestro colectivo, sino que están atravesando a todas las personas en la actualidad. Digo, estuvimos por la ley de universidades, también por la ley de Garrahan, por el Hospital Bonaparte, digo, que son espacios en donde nosotros las diversidades también habitamos y que defendemos en ese sentido en términos de unir las luchas, ¿no? En particular, hay el último de los decretos que modifica o pone en debate el acceso a la salud de infancias y adolescencias trans con desinformación, planteando que se someten a las adolescencias a operaciones o a tratamientos hormonales cuando no es la realidad. Desde siempre se habla con las adolescencias sobre que valoren y respeten su cuerpo, ¿no? Siempre acompañando en lo que implica para las personas trans su expresión de género, cómo se ven, digo, eso es fundamental también para la salud mental. Entonces, en particular hoy estamos intentando que ese decreto no... el Congreso lo eche para atrás, pero como te decía, digo, estamos trabajando de forma coordinada en todas las áreas de la sociedad y también para sostener el espacio. La Mocha, la asociación civil no tiene un financiamiento integral. Muchas veces el mayor porcentaje de nuestro financiamiento es con la ayuda y el aporte de la comunidad. En ese sentido, todas las personas que quieran pueden sumarse con aportes mensuales o por única vez, en la medida que lo puedan, entendiendo que estamos en una situación compleja. Nuestras redes sociales son @mochacelis en el Instagram, estamos en LinkedIn, en Facebook, o en la página web, que están todos los links para colaborar. Y no solo económicamente, también recibimos donaciones de ropa, donaciones de alimentos no perecederos. Las necesidades son muchas en la Mocha y nosotros podemos articular para que esas, hasta, no sé, por ejemplo, un mueble que en vez de sacarlo a la calle, quizás hay alguna persona que en la Mocha le puede servir. Nosotros trabajamos con muchas personas mensualmente, casi 2.000 personas pasan por la Mocha, no solo para la formación para el empleo, sino para acceso a la salud, para trámites en justicia, para cambios registrales. Eh, Hay muchos programas que tienen un abordaje comunitario y en ese sentido los aportes o la ayuda que nos puedan brindar va a ser muy bien recibido. Y también esto, como volver a remarcar la importancia de generar oportunidades para nuestro colectivo que quizás eh, en algún momento fue necesario poner un cupo femenino, por ejemplo, en mujeres en tecnología, para que más mujeres puedan ingresar a esos espacios que eran mayoritariamente masculinizados. Y acá es lo mismo, como poder dar oportunidades a personas trans que puedan ingresar a las empresas o organizaciones, es fundamental para mejorar y construir un espacio que sea más igualitario, espacios que representen la realidad, porque existimos, vamos a seguir existiendo, y me parece que corrernos de esa lógica individualizante, esa lógica de que se salve quien pueda y volver a algo más comunitario, colectivo, a pensar en justicia social, a pensar en mejores oportunidades para todas las personas, es fundamental para construir un futuro mejor y un futuro posible. Así que, en principio, te agradezco por la oportunidad, por poder visibilizar el trabajo que hacemos y a disposición siempre de la Mocha para lo que necesiten. Vos sabés que
Pensé que era la última pregunta, pero me quedó una más, A porque ver. quería preguntarte si en La Mocha acompañan a familias que quizás están reconociendo por primera vez que la identidad de sus hijos es diversa, se están enfrentando a esa realidad, están tratando de acompañarlo o de negarlo quizá, pero buscan algún tipo de apoyo o acompañamiento. ¿Qué les brindan ustedes, Gaba? Sí, sí, recibimos a familias o adolescencias trans, algunas que vienen por sus cuentas, buscando información, buscando espacio para socializar, un espacio de pares también, ¿no? Porque la identidad se construye, o Ujú. sea, es una vivencia individual, pero también se construye con otros. Entonces la mocha funciona como un espacio que recibe a todas las personas, y con las familias trabajamos para brindar información, para acompañar esos procesos que muchas veces no son fáciles, no por la infancia, sino por los contextos, ¿no? Como Ujú. Sí. la escuela, el grupo de padres o madres. Entonces trabajamos con esas familias para que las adolescencias trans puedan tener un tránsito más amoroso. Tenemos adolescencias en el bachillerato, por ejemplo, que eso es algo que fue modificando en este último tiempo. El bachillerato es para adolescentes y adultos. En general teníamos más presencia de personas adultas y hace algunos años la Mocha se consolidó también como un espacio seguro para adolescencias que son expulsadas aún hoy de otras instituciones educativas formales. Entonces recibimos personas de 16, 17 años que eligen terminar el secundario en La Mocha. Em, pero bueno, es fundamental que esto lo pensemos como sociedad, ¿no? No podemos pretender que las personas trans nacen de un repollo a los 18 años. Hay infancias trans y adolescencias trans que existen y es responsabilidad de esas familias escuchar y respetar, ¿no? Porque habilitar los juegos, tratar de no asumir esta sociedad De no es binaria, imponer, claramente, ¿no? De no claro, imponer, de dejar de lado los mandatos. sí, todos fuimos socializados y socializados en esta sociedad, pero es importante que podamos revisar cómo criamos a nuestras infancias. Digo, si solamente habilitamos a que los varones jueguen a la pelota y las mujeres a la familia, digo, ¿qué pasa con todas las infancias que quedan por fuera y que no se reconocen en esos mandatos o quieren tener un tránsito diferente? Creo que es fundamental que podamos escuchar a esas infancias para evitar situaciones de salud mental, de depresión, prevención del suicidio, y que realmente creemos y estamos convencidos de que si las familias acompañan a esas infancias y a esas adolescencias, las personas trans van a tener otras posibilidades en el futuro, con una red familiar presente, con la posibilidad de terminar sus estudios secundarios en tiempo y forma, la posibilidad de ingresar a una universidad y cumplir y egresarse de esa universidad. Digo, el amor y el acompañamiento familiar es fundamental. Más allá de que como comunidad fuimos construyendo familia por fuera de la familia tradicional para todas las personas que quizás no tuvimos esa posibilidad, ¿no? Esa aceptación de las familias. Nuestra propia comunidad crea nuevos vínculos afectivos y de sostén, pero es sumamente importante que las familias, con la información que tenemos hoy, con las leyes que tenemos hoy, con el marco normativo que acompaña em, a nuestro colectivo y que no es algo de ideología, es respetar la ley, porque hoy en nuestro país tenemos leyes que nos validan como sujetas y sujetos de derecho. Entonces, creo que es fundamental evitar discursos que desinforman, respetar la ley de educación sexual integral, que pueda ser efectiva en todas las instituciones educativas y acompañar a las infancias y escucharlas sobre todo porque siempre hay un juego que a las familias le da miedo si mi varoncito juega con muñecas o se viste o se pone pelucas, pero hay que darle lugar a las infancias a que se desarrollen
por fuera de esos mandatos que lo único que hacen es como restringir, Y nos hacen, reprimir, sí, reprimir parte de reprimir. una realidad individual, claramente. Entonces, creo que mi recomendación es eso, como que escuchen y que acompañen a las infancias y a las adolescencias eso es fundamental. Gracias, Gaba. Por Fue un favor. placer enorme tenerte hoy en nuestro programa, muy, muy claro, muy ilustrativo, de una realidad que muchos también desconocen o quieren negar, ¿no? Así que te mandamos un abrazo enorme y estamos en contacto. Gracias. Gracias. Chao. Chao. Este año formate en responsabilidad social. Hoy el conocimiento solo no alcanza. En EduForce te ayudamos a comprender la realidad y te damos las herramientas para llevar la responsabilidad social al interior de tu organización, desde un proyecto hasta una estrategia integral. Te enseñamos a diseñarlos, ejecutarlos, a medir y comunicar los resultados. En nuestra plataforma digital puedes encontrar textos, videos y participar de clases en tiempo real con el profesor y otros alumnos. Lo haces a tu ritmo, desde la comodidad de tu casa. Llevamos más de 16 años formando nuevas generaciones de líderes comprometidos con el desarrollo sostenible. Y ahora, también en perspectiva de género. Ingresá en eduforce.com.